sesión de coach, entrenamiento, y hoy vengo así como no sé si me veis, ¿no? Como con camiseta ahí de entrenamiento para meternos en el tema de hoy, en la faena de hoy. ¿Os acordáis que vimos la semana pasada? Estuvimos hablando, ¿de qué estuvimos hablando? ¿Qué palabra hicimos bastante hincapié en ella? Exacto, resistencia, ¿os acordáis? Entonces, tiene mucho que ver con, hola, bienvenidos a todos, tiene mucho que ver con el gimnasio. ¿Os acordáis que poníamos el ejemplo de la resistencia? La vemos como, no quiero resistencia, cuando realmente la resistencia es un indicativo de que me estoy moviendo, de que estoy yendo más allá de mi zona de comodidad, ¿no? De confort. Así que bienvenidas las resistencias, dijimos. Así que fenomenal. Bueno, pues partiendo de ese término de la resistencia, vamos a empezar la sesión a entrenar. En esta sesión vamos a ir al entreno, nos vamos a meter más en entrenamiento. Y para eso voy a poner un fragmento de un vídeo, que sabéis que me gusta a veces incluir vídeos, para ver qué tipo de entrenamiento, ¿no? Vamos a hacer. Nos va a poner ahora María ahí, que viene con su camiseta deportiva a hacer abdominales. No os va a poner una tarea de, aunque también si queréis, ahí está el entreno físico. No, voy a compartir en pantalla un vídeo, ¿vale? Ahí, os voy a compartir y vamos, lo vais a ver ahora, os voy a compartir y vamos, dice la compañera que acabo de cenar, vale, es un entrenamiento que de verdad no te va a cortar la digestión, así que nada, os voy a dejar un vídeo, ¿vale? Prestar atención a este vídeo, son como unos 6 minutos aproximados, pero prestar atención porque luego vamos a sacar mucha material de aquí para que empecemos a entrenar constantemente. Lo que nos enseñan en el colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? Eso espero. ¡Oiga! Así que hago magia en la cancha. Sí, yo siempre escojo primero al niño prodigio. El doctor Quanto dice que todo el mundo tiene poderes mágicos, que todo el mundo los usa, que los usa siempre. Cada vez que uno mira. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja.
Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir o observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Nosotros somos siempre el observador. Pero a veces nos identificamos tanto con los acontecimientos que incluso perdemos el aspecto del observador. Por eso el materialista se pierde y piensa que podemos pasar sin el observador. Los datos físicos demuestran que un objeto es una simplificación de lo que llamamos el entorno. Cuando nos fijamos en las partículas atómicas y subatómicas, o en la materia atómica o subatómica en cualquier forma, descubrimos que nuestra manera de observar y la elección de lo que queremos examinar cambian las propiedades de lo que vemos en lo que llamamos el entorno. Bueno, ¿qué os ha llamado la atención del vídeo? ¿Qué elemento, ¿no? en el experimento de la doble ranura, ¿a qué hacen referencia en el vídeo, ¿no? Está narrado por este físico cuántico al final, sobre todo. Bien, somos onda y partícula a la vez, el observador cambia la realidad, el observador, muy bien, el observador cambia la realidad, muy bien, el observador, bien, bien, efectivamente, el observador, bien, vale, muy bien, fenomenal. Bueno, pues vamos a pasar eso al día a día. Otra compañía dice el observador materializa, fenomenal. Vale, me encanta, me encanta, muy bien. Realmente, ahora cojamos el experimento de la doble ranura y sustituyamos, ¿bien? El observador somos nosotros, como apuntaba al final de este pequeño fragmento, ¿no? del documental Y tú qué sabes, como apuntaban, el observador somos nosotros. Lo que pasa es que muchas veces, ¿no? El materialista dice, la persona que es muy materialista, se olvida de lo que es el observador. Entonces se materializa, ¿no? Se mimetiza con la materia y ahí es donde quedamos atrapados en nuestras propias realidades, ¿no? Creaciones. Entonces, fijaos,
El elemento de observador es fundamental en este paradigma cuántico de lo que estamos aquí transmitiendo, es fundamental, pero es un observador participativo. Por eso uno de los compañeros decía, el observador cambia la realidad. Y efectivamente otra compañera dice, sería nuestra ilusión si nos mimetizamos en el momento en que para el materialista, cuando somos materialistas, nos olvidamos de la figura del observador, que es lo que realmente somos, y ahí somos inconscientes. Ahí cuando una persona dice, ¿pero qué inconsciente es? Sería esto, se ha olvidado de su verdadera naturaleza, que es el observador, no lo observado. ¿Ves? O sea, es un poco esto. Cuando me creo lo observado, entonces es una prisión, caigo en una inconsciencia, en una cárcel conceptual de la cual no puedo salir, ¿no? A no ser que despierte, ¿no? Despierte, que es, tome conciencia de mi verdadera naturaleza, que es ese observador. Bien, entonces, ahora volvamos al experimento de la doble ranura, y os acordáis que lanzaba, ¿no? Primero partículas y luego cuando el personaje dice, vamos a ponernos cuánticos, ¿no? Y pulsa el botoncito, lo que lanzan son electrones, ¿verdad? Vale, ahora imaginemos que cada electrón que está lanzando el aparato, cada electrón, son pensamientos, ¿vale? Sustituyamos electrones por pensamientos. El observador, que era ese ojo, ¿no? Que estaba mirando a esos pensamientos, a esos electrones, por dónde iban a pasar, cuál se iba a plasmar, ¿no? en aquella otra pared, ¿no? Cuál es el que se iba a materializar, ¿no? Qué pensamiento iba a materializarse en la pared. El observador somos nosotros. Entonces, el experimento de la doble ranura nos dice que dependiendo, ¿no? Claro, el electrón, cuando pasaba el pensamiento, cuando pasa delante de nosotros, ¿no? Es como si supiera, dice en el documental, es como si supiera que realmente, ¿no? Por dónde tiene que ir es por donde el observador dicte, ¿no? Por una ranura, por otra, o cuando no mira el observador. En este experimento de la doble ranura, los físicos se dieron cuenta que cuando el observador no miraba, ese electrón pasaba por todas, por ninguna, múltiples posibilidades. Es decir, ese pensamiento no se materializaba, se quedaba en múltiples pensamientos o posibilidades. Bien, tenemos varias pistas. Entonces, cuando el observador se enfoca en un pensamiento determinado y lo valida, ¿no? Como sí, esa es la opción que elijo, automáticamente ese pensamiento va a generar una actitud, una realidad, una forma de vivir, ¿verdad? Bien, fundamental empezar, ¿no? Cuando hablamos de entreno, ¿no? Que hoy me he puesto ahí yo con la camiseta de entreno. Cuando hablamos de entrenamiento, en este paradigma cuántico, nos referimos a eso. El primer paso fundamental para poder entrenar es no olvidarnos, no ser materialistas, como dice el trocito, el documental. Si nos creemos materialistas, nos estamos olvidando de que somos un observador participativo en una realidad. Somos el observador participativo, no somos el pensamiento que se materializa en una actitud, en una forma de vivir, en una serie de elecciones en base a los pensamientos, ¿no? Entonces, el entrenamiento parte de empezar a incluirnos en la ecuación, ¿vale? Empezar a incluirnos en la ecuación es, ¿quién soy yo? Ese observador participativo que puede colapsar múltiples posibilidades, materializar múltiples posibilidades de pensamientos, Hay múltiples pensamientos, múltiples formas de pensar y yo voy a materializar en mi vida, es decir, este cuerpo va a seguir al pensamiento que yo diga que sí, este cuerpo va a actuar en base al pensamiento que yo diga que sí, va a tomar decisiones, ¿no? Toda esta tecnología, este cuerpo, en base al pensamiento, la mentalidad que yo diga que sí, ¿veis? Entonces, wow, este cuerpo está a las órdenes de lo que yo diga que sí, ¿no? Por eso el documental se llama justo ¿y tú qué sabes? Traducido al castellano. ¿Y tú qué sabes? ¿No? ¿Y tú qué dices? Perdón. ¿Y tú qué dices? ¿No? Es el ¿y tú qué sabes y tú qué dices? ¿No? Entonces, es este concepto, ¿no? Vamos a empezar a entrenar el meternos en la ecuación. Bien, entonces, si yo me empiezo a ver empiezo a ver la realidad, fijaos, si yo empiezo a ver la realidad como un proceso,
es decir, como un proceso, no veo la realidad como cosas preestablecidas, ¿no? Como separadas, ¿no? Esa visión newtoniana o mecanicista del mundo, sino incluimos este paradigma cuántico. El paradigma cuántico ve un proceso, ¿no? Lleno de posibilidades en constante transformación. O sea, la transformación no es un punto, estoy aquí y me tengo que transformar en esto. No, la transformación desde esta perspectiva o paradigma cuántico es continua, es ilimitada, infinita. Pero para que esa transformación sea la tónica de mi realidad, tengo que empezar a considerarme como el observador participativo de esa realidad y no como el pensamiento, ¿no? Soy ese pensamiento, yo soy así, no es que soy muy tímido, soy muy tímida, es que, ¿ves? Nos quedamos atrapados en esas, como yo llamo, cárceles conceptuales, en esa idea que tenemos de nosotros mismos. Y nosotros somos ese observador que está en constante transformación ¿de qué? De mente, de mentalidad, de forma de pensar, y esa forma de pensar me lleva a una forma de vivir determinada, de amar, de sentir, ¿no?